Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén y amén. Qué tiempo en el Señor. Qué bella es la presencia de Dios. Ok, quiero ir a la palabra. Gracias, muchachos, por apoyarme siempre. Ok. Desde hace 2 domingos estoy hablando un tema que puede ser un poco controversial, porque muchas veces este mensaje ha sido abusado. Este mensaje o este tema o esta enseñanza ha sido abusada. Y quiero seguir compartiéndote acerca de esto, de una vida profética, la profecía viviente. Hace 8 días ese fue mi tema y vimos varios pasajes de la Biblia donde Jesús se paraba y decía, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, y para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, y para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Una y otra y otra y otra vez vimos eso. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Y bueno, Jesús se convirtió en el cumplimiento de las profecías. Jesús se convirtió en una profecía viviente. Él no lo vemos parándose y decir, así dice el Señor. Jesús nunca hizo eso, pero sus hechos, su estilo de vida reflejaba que él vivía de acuerdo a lo que estaba profetizado. Y su vida, su ejemplo nos enseña que también tú y yo podemos vivir de acuerdo a ese estilo de vida. Y les mencioné cómo nos colocamos en lo profético para convertirnos en profecías vivientes. La primer base que puse hace 8 días es que debemos ser conocedores de la Biblia. Empápate de la Biblia. Una regla de la gente o de los niños judíos es que a los 12 años ellos conocen toda la ley de Moisés de memoria, donde hay un punto, donde hay una coma, donde hay un punto y coma, una separación. Los judíos a los 12 años conocen eso. Y bueno, si tú y yo no conocemos lo que dice la Biblia, pues no podemos convertirnos en gente profética, porque la profecía más segura es la palabra. Que vivamos de acuerdo a la palabra, que nos tratemos de apegar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, que se traten de apegar a lo que dice la palabra. Y entonces estarnos siempre preguntando, ¿esto que voy a hacer lo respalda la palabra? ¿Esto que siento lo respalda la palabra? ¿Esta decisión que voy a tomar la respalda la palabra? Y si tu vida se va apegando a la palabra, te das cuenta que tienes menos margen de cometer errores. Entonces ese fue nuestro primer fundamento. Luego hablé de declarar lo que dice la palabra de Dios para tu vida, para tu familia, para una situación en específica. Y dije que este nivel de profecía es de lo más básico, de lo más esencial. Cuando yo digo a la iglesia, profetiza, yo me refiero a esto. No estoy diciendo que todos son ministerios proféticos. Yo creo que hay 3 líneas proféticas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y no tengo tiempo, a lo mejor lo enseñaré más adelante, pero veo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, veo un ministerio profético, un don profético y un manto profético.
veo esas tres líneas. Y mucha gente fluye en el manto profético, y por fluir en el manto profético piensan que ya son profetas. No, no eres un profeta, estás bajo un manto profético y estás profetizando porque estás bajo ese manto profético. Ejemplo de eso fue Saúl. Saúl nunca fue un profeta, pero 2 veces se dijo de él: Saúl también entre los profetas. Y es más, la segunda vez fue cuando él fue a buscar a David para matarlo. Y cuando él fue a buscar a David para matarlo, llegó a Nayot. Nayot literal es tierra de profetas. Aquí en México ciertos territorios los ubicamos por cultura o por actividades. Por ejemplo, si decimos la tierra de los brujos, decimos Catemaco, que está en Veracruz. Si decimos la tierra del camote, decimos que es Puebla. O la tierra del chorizo, decimos que es Toluca, ¿no? Así lo ubicamos. Entonces, si yo preguntara ¿dónde está la tierra de los profetas?, la respuesta sería Nayot, tierra de profetas. Y entonces primero dice que Saúl mandó 50 hombres para tomar preso a David. Y dice, y cuando estos entraron para tomar preso a David, ellos comenzaron a profetizar. No eran profetas, eran soldados y venían con la intención de capturar a David para matarlo, pero entraron a donde fluía un manto profético y ellos comenzaron a profetizar. David manda un segundo grupo de 50 para prender a David y no regresan y se ponen a profetizar. Entonces la tercera vez Saúl dice, bueno, yo mismo voy a ir. Y me llama la atención porque dice, eso está en 1 Samuel 21. Y dice que cuando Saúl llegó, dice, se despojó de sus vestiduras. En pocas palabras, como diríamos aquí en México, se encueró. Y cuando se quita las ropas, empieza a profetizar. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que alguien esté haciendo una locura de ese tipo? Bueno, los que entran bajo el manto profético muchas veces cometen locuras, hacen cosas tontas, cosas que no son correctas, pero están profetizando. Ahora, Jesús dijo algo bien claro. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Me llama la atención que no dice que nos guardemos de la falsa profecía, sino de los falsos profetas, porque un profeta falso también puede dar una profecía verdadera. Ojo en eso, un profeta falso puede dar una profecía verdadera. Te acordarás que Pablo y algunos más que iban con él en el camino, todos los días salía y había una muchacha que estaba endemoniada y decía, estos son hombres del Dios verdadero, siervos del Dios Altísimo. ¿Te das cuenta? Un demonio diciendo una verdad. Entonces, un profeta falso también puede decir una profecía que sea real. Ahora, ese no es el punto. El punto es que cuando nosotros logramos distinguir cuándo es un manto profético, un don profético o un ministerio profético, podemos entender en qué faceta vamos a fluir. Y entonces, yo no te estoy hablando de que seas un ministerio profético, tampoco te estoy hablando de que tengas un don de profecía, sino que todos entremos bajo un manto profético y empecemos a profetizar, a declarar lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo te digo profetiza, no sientas que eres alguien wow, alguien súper especial en el momento. Simplemente tomamos la palabra y la empezamos a declarar. Empezamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Empezamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Y eso de alguna forma es profetizar. Eso de alguna forma es profetizar. Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 37, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo, pues yo no lo sé, Señor, no soy Dios, tú eres Dios. Y dice que Dios le dijo, pues profetiza. Y cuando él profetizó, esos huesos se juntaron y de repente les empezó a salir tendones, músculos, piel, sangre, huesos, todo empezó a juntarse. ¿Y sabes qué?
cuando esos huesos estuvieron listos, dice que estaban sin vida. Dios vuelve a decir, ¿vivirán estos huesos? Y entonces Dios dice, el hombre dice, perdón, pues no lo sé. Y dice que Dios le mandó a decir otra vez, profetiza, profetiza. Y dice muy claro Ezequiel 37:7, y profeticé como me fue mandado. Simplemente el profeta tomó las palabras de Dios y las soltó. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la sueltas sobre tu circunstancia, tú estás profetizando. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la sueltas sobre una enfermedad, tú estás profetizando. Cuando tomas la palabra de Dios específica y la sueltas sobre escasez, estás profetizando, como lo hicimos hace un ratito en ese momento de oración. Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos la palabra de Dios. Y quiero entrar a un punto donde siento que es muy clave y que lo vivimos mucho aquí en la congregación. Nos gusta mucho, o a mí me gusta mucho, que es otro nivel de profecía. Canta la palabra. Canta la palabra. Primera de Crónicas 25, lo mencioné hace 8 días este pasaje, quiero volverlo a mencionar. Primera de Crónicas 25:3 dice así: de los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri. Bueno, voy a leer desde el 1 para que nos ubiquemos de qué trata el pasaje. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutum. Asaf, Hemán, Jedutum, 3 líderes de alabanza en ese tiempo. Hemán, Asaf, Hemán y Jedutum, para que profetizaran con arpas, con salterios y címbalos. Arpas, salterios, címbalos. Esto es música. ¿Qué hacían? Ellos tomaban la palabra de Dios y la empezaban a mezclar con instrumentos, la empezaban a mezclar con música, y dice ahí, para que profetizaran. Tomaban sus instrumentos, daba música, y después de la música le añadían la palabra de Dios, ciertos pasajes. Por ejemplo, uno de los pasajes que es muy conocido para esos tiempos era el Salmo 68, que se vivió en los tiempos de Moisés, pero ellos lo profetizaban en los tiempos de David. Dice: levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, huyan los que aborrecen su presencia, huyan delante de él. Mas los justos se alegrarán, se gozarán, saltarán con alegría. Y tocaban las trompetas. Esa canción era algo muy profético, porque cuando Moisés mandó a construir 2 trompetas, esas trompetas era para que el pueblo se moviera. Estaban todos descansando y de repente se levantaba la nube y Moisés empezaba a tocar la trompeta. Cuando la trompeta sonaba, Dios significaba que la nube se estaba levantando. Por eso dice: levántese Dios. Se estaba levantando la nube y era tiempo de moverse. Entonces, ¿cómo más profetizamos? Por música. A la música ponle la palabra de Dios. Dice, estamos en Primera de Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutum, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos eran hombres idóneos para la obra del ministerio. Fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netarías y Azarela, hijos de Asaf. Y mira cómo dice ahí: bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey o de David. Es decir, David tomó a estos hombres y les dijo: te ordeno que empieces a profetizar. Hoy diríamos, eso es absurdo. Bueno, es absurdo porque no entendemos lo profético. Pensamos que lo profético es como que una voz muy, muy potente aparece de la nada, nos habla, y que eso es lo que tenemos que decir. Muy místico.
No, ellos tomaban la palabra y la empezaban a declarar. Siguiente versículo, versículo 3 dice: de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Profetizaban con arpas para aclamar, para alabar a Dios. La alabanza se puede convertir en una alabanza profética, una alabanza de rompimiento. La alabanza tiene tanto, la música, la adoración, la alabanza tiene tanto que ver con lo profético. La gente en el Antiguo Testamento lo sabía. Ellos sabían que la profecía tenía mucho que ver con alabanza y adoración. Un día 3 reyes vinieron a ver al profeta Eliseo para que les diera profecía acerca de si tenían que ir o no a una guerra. Vamos a ver este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 3. Versículo 15 y 16. Segunda de Reyes 3, 15 y 16. Estos 3 reyes le consultan al profeta Eliseo y mira la indicación de Eliseo a los reyes. Dice ahí: mas ahora traedme un tañedor. Tañedor era alguien que tocaba. Y mientras el tañedor tocaba, ahí está, mientras el tañedor tocaba, mira lo que dice: la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Una vez más esa parte: la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Cuando tú pones adoración y música y empiezas a prepararte para profetizar con alabanza, la mano de Dios va a venir sobre ti. Y cuando decimos la mano de Dios sobre alguien, significa que Él va a respaldar, que Él va a hacer algo. Porque tú vas a encontrar en la Biblia muchas veces que dice: el Espíritu de Dios vino sobre. Esa palabra sobre significa que el poder va a fluir. A veces el Espíritu de Dios no viene sobre. A veces el Espíritu de Dios se mueve en. Hay 3 palabras que tenemos que distinguir con respecto al Espíritu Santo: en, con y sobre. En nosotros, está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. 3 palabras que son muy claves, no las pierdas de vista. Las voy a mencionar una vez más. El Espíritu de Dios está en nosotros, se refiere que está acá adentro. Con nosotros, su presencia nos acompaña, su presencia se manifiesta. Y sobre nosotros, cuando dice sobre nosotros, se refiere a su poder desatado, su respaldo fluyendo sobre una persona. Y ahí dice que mientras el músico, el tañedor tocaba, dice: la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Siguiente versículo 16. Quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Tú puedes seguir leyendo la historia en tu casa, pero te das cuenta que el profeta empezó a dar, voy a cambiar la frase. El profeta empezó a bajar la dirección de Dios. El profeta empezó a bajar la voz de Dios. Ojo en eso. El profeta empezó a bajar la voz de Dios cuando empezó el músico a tocar. Si no
si tú quieres bajar la voz de Dios, fíjate lo que estoy diciendo. Si quieres bajar la voz de Dios, tienes que tener tiempos intensos de adoración y de alabanza, porque la alabanza y la adoración tiene que ver mucho con lo profético. La alabanza y la adoración tiene que ver mucho con una atmósfera espiritual donde pocas veces la gente le gusta estar. A la gente no le gusta cantar. Me sorprende, yo no sé, no he tomado el tiempo para inspeccionar a ver cómo se están reuniendo en sus casas. No sé si están conectados desde que empieza la alabanza, la adoración, que sería lo ideal, que tengas a tu familia ahí en la sala de tu casa o donde sea, pero que estén juntos. Sería muy bueno que juntos adoren, que juntos alaben, que juntos canten. Porque esto te va a dar una apertura a un mover espiritual. Vas a sumergirte en una atmósfera del Espíritu Santo. La alabanza, la adoración. Escucha, lo voy a decir una vez más. La alabanza y la adoración te preparan, escucha esto, para que tú bajes la voz de Dios. Una vez más, para que tú bajes la voz de Dios. Y quiero decir lo que dije hace 8 días. Muchas veces estamos esperando que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, no nos habla, pensamos que Dios nos ha hecho a un lado. No. Tienes que madurar a un nivel espiritual donde tú seas capaz de bajar la voz de Dios. Piensa esto. Si tú me invitas a tu casa y no me hablas, estando yo en tu casa, no me diriges la palabra, bueno, yo diría, ¿para qué me invitaste? La segunda cosa diría, no vuelvo a tu casa. Pero si tú me invitaste es porque quieres que pasemos un tiempo en convivencia. Quieres decirme algo, o quieres pedirme un consejo, o quieres escuchar mi punto de vista, o quieres que yo ore por ti, o quieres que yo te dé una dirección de Dios para tu vida. Ahora, ¿qué pasa si voy a tu casa y no me hablas? Pues va a suceder que yo ya no voy a ir, no voy a volver a ir a tu casa. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, entramos a su casa es mi casa. Y cuando yo entro a la presencia de Dios a adorarlo, a exaltarlo, debo abrir mi oído espiritual para oírlo. Debo saber que cada vez que yo adoro y ministro al Señor con mi adoración y mi alabanza, Él me dará una palabra. Fíjate lo que dije. Cada vez, si adoro y ministro continuamente, pues continuamente escucharé su voz. Si adoro y ministro continuamente todos los días, pues puede ser también que todos los días Dios me esté dando una palabra. Dios me esté dando una dirección. Vamos a verlo en la Biblia, en Hechos capítulo 13. Vamos para allá. Versículo 1 y versículo 2. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona quiénes eran estos profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, son 3, de Cirene, Manaén, este es el cuarto, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, eran 5.
entre estos 5 había profetas y apóstoles. Para este momento Saulo no es apóstol. Ahora dice que estaban ahí profetas y maestros en esa reunión. Observa el versículo 2. Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, dice ahí, habló, dijo el Espíritu Santo. ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? Cuando ellos lo ministraron. Si tú no ministras a Dios, no vas a ser capaz de oír la voz de Dios. Por eso, para mí, la alabanza y la adoración es sumamente trascendental aquí en la iglesia. Es importantísima para mí, porque yo sé que cada vez que ministro a Dios con mi canto, con mi adoración, estoy listo para oír la voz de Dios. ¿Quiénes son los que más reciben visiones? ¿Quiénes son los que más reciben sueños? ¿Quiénes son los que más reciben palabra? ¿Quiénes son los que más escuchan al Espíritu Santo? Ahí dice, ministrando estos al Señor. Ministrar es ofrecer, ministrar es dar. ¿Qué le damos a Dios? ¿Oro y plata? No. Lo único que tenemos es gratitud. Lo único que tenemos es adoración. Lo único que tenemos es alabanza. Esto es lo único que podemos ofrecerle a Él. Él es dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de las cosas materiales que están en nuestras manos. Nosotros solo somos simples administradores, pero Él es dueño de todo, de todo. Entonces, ¿qué tengo que dar? Mi adoración, mi alabanza. Lo único que yo poseo, de lo que soy poseedor, es de mi voluntad, nada más. Y yo decido si mi voluntad la voy a ofrecer para adorar a Dios o no adorar a Dios, para servir a Dios o no servir a Dios, para agradar a Dios o no agradar a Dios. Entonces, eso es lo único que yo poseo. Pero como yo decidí hoy adorarlo, ofrecerle, darle mi canto, darle mi adoración, entonces significa que estoy listo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora suena locura, porque mira, cuando los cristianos decimos, cuando yo oro le hablo a Dios, la gente nos tacha de religiosos y legalistas. Pero cuando decimos Dios nos habló, la gente nos tacha de locos y tontos. ¿Qué podemos hacer? Nunca estamos agradando a nadie. Entonces olvídate de la gente. Olvídate de que te criticaron, de que te aceptaron o no te aceptaron o te rechazaron. Olvídate de todo eso. Ministra a Dios. Canta, 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 canta. Adora, adora, adora. Hace años mi esposa tuvo un sueño que en lo personal a mí me ha impactado mucho, mucho mi corazón. Y yo lo traigo mucho a memoria. Dice ella que ella subía a un edificio porque la estaban persiguiendo. Y cuando llegó hasta arriba, llegó un punto donde ya no tenía salida. Y entonces alguien vino, como una águila vino y revoloteó sobre ella y le dijo, canta, adora. Y ella tenía miedo, pero cuando empezó a cantar, le empezaron a salir como alas a mi esposa. Se convirtieron en águila. Más o menos por ahí va el sueño. Entonces, ¿a dónde voy? La adoración, la alabanza produce tanto en tu vida, produce tanto fluir de Dios, te hace apto para escuchar la voz de Dios. Hay gente que puede cantar y no adorar. Fíjate lo que dije. Hay gente que puede solo hacer ruido, abrir su boca y estar cantando, pero su corazón tenerlo lejos de Dios. Y no se trata de eso. La palabra adoración significa rendición. ¿Cómo sé que alguien realmente está adorando? Porque se está rindiendo. Lo voy a decir otra vez. La adoración significa rendición. ¿Y cómo sé que alguien está realmente adorando?
porque se está rindiendo. Jesús lo dijo, el Padre busca adoradores, gente que se rinde. Dios no está buscando el ruido de la música, Dios no está buscando la excelencia, y es bueno hacerlo, no estoy en contra. Es bueno tener la excelencia musical, es bueno hacer ruido, es bueno tener instrumentos, pero lo que Dios está buscando es gente que se rinda, que rinda su corazón mientras está cantando. Entonces, la adoración y la alabanza te hacen aptos para oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedes profetizar con la palabra? Pues muy fácil, mira. Algo que yo entendí muy temprano en mi vida cristiana es el cántico nuevo. No estoy diciendo que te dediques a componer canciones. Digo, si lo haces está bien, no hay problema. Pero lo que yo intento decir es un cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? Quiero que veas Apocalipsis 14:3. Apocalipsis 14:3. Dice así: y cantaban, está hablando de los 144,000 que fueron salvos en medio de la tribulación. Que dicho sea de paso, estos 144,000 no son los testigos de Jehová. Estos 144,000 son de las tribus de Israel. Tienen que ser judíos. Voy a leer desde el 2. ¿Me pueden poner el 2 aquí en la pantalla, por favor? Ahí está. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ajá. Y dice, y cantaban un cántico nuevo. Que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ahora dice esta parte: y nadie podía aprender el cántico. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya están en el cielo cantando un cántico nuevo, y se oye tan bonito, se oye tan excelso ese canto. Me imagino de más gente y ángeles queriendo aprenderse de memoria ese canto. Y dice, y nadie podía aprender el cántico nuevo. ¿Por qué? Porque un cántico nuevo es algo personal. Anótalo por ahí donde tú gustes. El cántico nuevo es algo personal. Una vez más, el cántico nuevo es algo personal. Y tú puedes tener un cántico nuevo de un pasaje de la Biblia. ¿Cómo profetizas cantando? Pues canta un cántico nuevo. Ahora, un cántico nuevo, dice cántico, es una canción. Una canción tiene un tono musical, el que tú quieras. Quizás estás desafinado, quizás no eres afinado para cantar, eso no importa. Pero lleva un tono, una tonalidad. Eso ya es una tonalidad. Lo puedo hacer más grave, más agudo, como yo me sienta. Esta tonalidad, puedo hacer un ruido, solamente un ruido. Y a ese ruido le meto una porción de la Biblia, como por ejemplo Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces yo diría, mi cántico nuevo va a ser algo así: el cordero que fue inmolado. Ya estoy cantando, y quizás canto bien feo, y quizás no estoy a tono. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria. Suyo es el poder, suya es la honra, suya es la alabanza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria. Y te das cuenta,
ya es algo que salió de mí. Por eso es que nadie lo puede aprender, porque es algo propio, es algo que brota del corazón. Entonces toma pasajes de la Biblia. Puedes entonar el Salmo 23, no me gusta mucho. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy tomando un pasaje, lo estoy cantando y a la misma vez lo estoy profetizando, lo estoy declarando. Que no te importe lo que diga el que está a tu lado, al otro lado, de que si cantas o no cantas bien. Eso es lo de menos. Olvídate de ellos, tú canta. En el sueño a mi esposa le decían canta, canta, canta. Mi esposa puso así como que, ay, es que no sé cantar, pero le dijeron canta, canta, y ella cantó y algo pasó ahí espiritualmente. Entonces yo te digo a ti lo mismo. No digas no sé, canta. Hay mucho que hablar de esto. Voy a terminar. Dos pasajes de la Biblia. Dos pasajes, solo te los voy a mencionar. Jericó. Josué capítulo 6 dice: y la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y Dios mandó a Josué diciendo: darás una vuelta el primer día a la ciudad. Los muros eran anchos, los muros eran grandes. Y Dios dijo: no hable, no diga nada. Cierren la boca, silencio. Dieron una vuelta el primer día en esa actitud. Segundo día lo mismo, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día lo mismo. Llevaban 6 vueltas. El séptimo día Dios dijo: hoy va a ser diferente. Hoy vas a dar 7 vueltas a la ciudad. 7 vueltas a la ciudad. Y al final de las 7 vueltas vas a hacer sonar la trompeta. Y cuando la trompeta suene, el pueblo va a gritar. Esto es profético, esto es canción profética, ruidos proféticos. Y sabes, en la última vuelta gritaron, las murallas cayeron, las murallas se derribaron. Y cuando esto sucedió, Dios les dio victoria. Ese es el primer hecho. El segundo hecho, Primera de Crónicas 20:20, Segunda de Crónicas 20:20. Dice que 3 reinos vinieron contra Josafat y lo sitiaron. Y Josafat corrió a Dios y Dios le dijo: tranquilo, yo voy a pelear por ustedes. Y se le ocurre a Josafat, porque Dios no se lo mandó, se le ocurre a Josafat poner a los cantores delante para salir a la guerra. Dios no le mandó, Dios no le dijo pon a los que cantan. A Josafat, el rey Josafat, se le ocurrió y puso a los que cantaban y les dijo: solo quiero que digan esta frase: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Imagínate 3 ejércitos, 3 naciones vienen contra ellos y Josafat, en vez de salir con espada, con lanza, con jabalina, con carros, con gente de guerra, manda a los que cantan. Y empiezan a cantar: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Escucha lo que pasó. Dice que Dios confundió al enemigo. Escucha eso. Dios confundió al enemigo con la alabanza. Y entre ellos se empezaron a matar, de tal forma que no les dio chance ni de llegar un poquito a donde estaba Israel. Y entonces, cuando Israel ve que se están matando, simplemente sigue cantando: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cantaron, 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 cantaron. Y se les ocurrió ir a ver cómo estaban los muertos, y encontraron que venían cargados de oro, de alhajas, de prendas preciosas, y empezaron a tomar de ellos botín. Y dice que 3 días, no sé de a qué horas, pero 3 días estuvieron acarreando botín. No solo los libró de su enemigo, sino que les dio riqueza. Escucha eso, les dio riqueza. Aprende estos pequeños secretos. Cuando tú adoras, cuando tú ministras, no solo bajas la voz de Dios, no solo el enemigo es vencido,
Dios te hace prosperar, porque tu atención está en Él y no en el enemigo, no en el diablo, no en la bendición. Tu atención está en Dios, está en Dios. Tienes que cantar, tienes que adorar. Profetiza con tu canto, profetiza con tu adoración, profetiza. No pongas excusas de que no sabes cantar, ya lo mencioné. Profetiza con tu canto, con tu adoración. Entra a una dimensión espiritual. Entra a una dimensión espiritual. La alabanza te lleva a eso. Yo quiero que cantemos, pase muchachos, porfa. Quiero que cantemos La atmósfera cambiando está. La cantamos hace 8 días para cerrar. Lo quiero volver a hacer. Vamos a cantar esta canción. La atmósfera cambiando está. Y profetiza. Dios te dará un sentir, una visión mientras tú cantas. Te pondrá un versículo en tu mente. Ese versículo es la profecía que debes declarar. Dios te pondrá algún pasaje. Es que no esperes que va a bajar un ángel, no esperes que se va a abrir las nubes y un rayo de luz va a bajar y te va a hablar. Tu espíritu debe hacerse sensible a las cosas de Dios. A veces por eso nos da miedo decir, yo no escuché nada. Yo estoy bien seguro que Dios nos deja oír su voz a todos, todos los días cuando adoramos, cada vez que venimos a las reuniones, cuando logramos profundizar en su presencia. Seguro que Dios nos da, a todos nos da algo. Pero la gente dice, es que yo no escuché nada. Más bien, deberías cambiar la palabra. No digas no escuché. O quizás sí, no escuchaste. No tuviste la capacidad de escuchar. Pero seguro de que Dios ha hablado. Seguro que Dios ha mostrado. Ha dado visiones, ha dado palabra. Y eso es lo que Dios quiere que hagas.